Jehová. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Le dice a Timoteo: lo que has aprendido desde tu niñez de las sagradas escrituras te pueden hacer sabio para la salvación. En primera de Pedro 2 nos dice que tenemos que desear la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El crecimiento espiritual es la sabiduría de Dios la que te hace crecer en un crecimiento espiritual. Porque tenemos historias en la Biblia, en el libro de Levíticos, capítulo 10, versos 1, 2 y 3. Quiero que lo pongan ahí para que vean cuando no se camina como sabio, sino que hacemos las cosas a la ligera y con consecuencias para nuestra vida. Quiero que me pongan ahí Levíticos 10, 3 versículos solamente de ahí, y luego nos pasamos al 10 y al 11. Lo puedo ver en 1, 2 y 3. ¿Alguien le da lectura? ¿Este lado? Hijos de Aarón. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado, y Aarón cayó. ¿Sabe? Estos sacerdotes jóvenes, ellos empezaban su ministerio, pero hicieron algo que Dios tenía establecido, como hoy en día. ¿Cómo tenemos que caminar? No es como yo pienso, no es como yo quiero, es como Él dice, que tenemos que caminar. No tenía establecido a los sacerdotes cómo tenían que hacer cada cosa que hacían en el altar. Ellos no iban a hacer lo que ellos querían, tenían que estar establecido. Ellos tenían que conocer la ley, que así ellos hicieran de acuerdo a lo que Dios tenía establecido. Nosotros muchas veces no nos fijamos en esos detalles. Algunas cosas las hacemos bien y otras las hacemos mal. Ellos como sacerdotes quemaron los incensarios, los prendieron, pero ¿sabes qué hicieron? Ese fuego tenía que ser del altar, y ellos tomaron fuego de otro lugar, no del altar, cuando Dios había dicho que el fuego tenía que ser del altar, no de afuera. Y ese simple detalle, que aparentemente para muchos era un simple detalle, para Dios era algo grande, porque Dios, cuando Él pone una regla, tienes que cumplirla; cuando Él pone algo, se tiene que cumplir. No como pienso, no como dice, es como Él ha dicho que se van a hacer. Entonces, para nosotros, si en el tiempo pasado Dios operó de cierta manera, Él sigue haciendo las cosas de igual manera. Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy, y lo seguirá haciendo mañana. Hay cosas que nos hemos dejado, que hemos pasado por alto, que Dios no quisiéramos. A veces nos reunimos, pero no estamos haciendo
lo que Él ha mandado hacer. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nos etiquetamos cosas que nos impiden caminar. Una de las cosas, yo no sé hablar, yo no tengo estudio, yo no puedo hacer aquello, yo no puedo hacer esto, no puedo hacer nada, no tengo dinero, no tengo nada, a mí nadie me quiere, no valgo nada. Y así todas esas palabras que salen de nuestra boca, Proverbio 18:21, que dice que el poder de la vida y la muerte está en el poder de la lengua. De nosotros declaramos, por eso nosotros no estamos siendo sabios, porque todas esas son ataduras que no nos permiten avanzar. Y en realidad no somos eso que nosotros decimos. El ser humano, desde la antigüedad, Moisés, cuando se encuentra con Dios en la zarza ardiendo, es lo que le dijo: ¿por qué no mandas a mi hermano a él? Yo soy tartamudo, yo no puedo hablar, pero mándalo a él. Me doy cuenta que se me dijeran, ¿sabes qué? Tú tienes que hacer esto. Pues díganle a José Luis, díganle a la hermana, díganle a aquellos que tienen una preparación. Yo no sé, yo no puedo. Si Dios te está diciendo, si Dios te ordena, tú tienes que hacerlo. Y sabe que encontramos en los profetas menores, el profeta Amós, ese profeta no era de la dinastía de los profetas, era un profeta que trabajaba él en el ganado, sembraba, decía, y ahí Dios lo tomó, y él cuando va al reino del norte y les predica, no le aceptaron su mensaje, y él dijo: yo no soy profeta ni hijo de profeta. Pues él está diciendo: yo no tuve una preparación de profeta, no pertenezco a la familia de los profetas, sino que a mí Dios me ganado y me dio un mensaje y dárselos, aleluya, de una forma cliente. Así que si Dios te dice, ¿sabes qué? Si tú no tienes estudio, no importa el que te lo diga, no poner palabras en tu boca. No tengas perros, no tengas pretextos. El que te llamó es el maestro. Él pondrá, dice, no te preocupes por lo que debes decir. Yo pondré las palabras en tu boca. Y muchas veces tenemos ese temor. Necesitamos cosas que nos impiden avanzar. Cuando no es así. Y cuando eso sucede, estamos caminando como necios, no como sabios. Porque el sabio entiende perfectamente las cosas. Y para eso necesitamos tener la sabiduría de Dios. ¿Sabes quién éramos antes? Todo lo que nos podemos etiquetar, de que no servimos para nada, que nadie nos quiere, que no podemos hacer nada porque no tenemos estudio, porque no tenemos aquello. ¿Sabes de dónde aprendimos todo eso? Lo aprendimos del mundo. El mundo valora a las personas por lo que tienen. El que tiene mucho vale mucho, el que no tiene nada no vale nada. Pero sabes, con Dios no es así. Sabe el valor de cada uno de nosotros. No valimos por lo que tú tienes o por lo que no tienes. Hay un valor porque nosotros tenemos la gracia del Señor en nosotros. Por eso es el valor de nosotros. Anteriormente, dice la Efesios 2, el apóstol Pablo dice: en otro tiempo, si éramos lo que decíamos, no valíamos nada. No valíamos nada, estábamos condenados, dice la palabra, muertos en delitos y pecados. Pero allí el Señor llegó, dice el apóstol, nos rescató, nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Nos resucitó, dice, juntamente con Cristo Jesús. Antes éramos tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Entonces ya no soy la persona que era antes. Si tú le has entregado tu vida a Cristo, desde ese momento tu vida cambió.
La palabra dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero tu vida tiene un sentido diferente. Ahora tu vida tiene un propósito en Dios. Ahora tu vida tiene un valor incalculable, porque cuando no había vida, fuiste comprado una joya de arte que él tomó en sus manos y la hizo de gran precio, de gran placer. ¿Sabes por qué? Porque no te pensó en dólares, no te pensó como un mexicano, no te pensó en sangre preciosa del Cordero. Aleluya. Entonces tu vida tiene un precio grande. Tú no eres cualquier persona, tú eres una persona grande delante de los ojos del Señor, porque tu valor fue la sangre del Hijo de Dios derramada en la cruz del Calvario. Por eso es tu precio. Nosotros de aquí en adelante tú no puedes decir, yo no valgo nada. Tú no puedes decir eso, porque entonces estás pensando, estás caminando como el necio y no como el sabio. El sabio pero puede entender que ahora tu vida tiene un plan y un propósito de parte de Dios para ti. Ahora, el sabio puede entender con la sabiduría que Dios te ha dado, puede entender, dice el pasaje que leímos, aprovechando bien el tiempo. El sabio sabe que viene a este mundo, pero hay un tiempo que tiene mucho tiempo y el sabio no se contamina su corazón en cosas vanas. El sabio no pensando en el momento que sabe que no me seguir su corazón disfruta y lo que tiene, aprovecha el tiempo para dar a Dios, aprovecha el tiempo para servir a los demás, aprovecha el tiempo para cosas positivas, no en cosas negativas, aleluya. Usted sabe que su tiempo es corto aquí en esta tierra, ábrele si quieres, aleluya. Sabes, hemos pasado, dice la Biblia, de muerte a vida. Eras un condenado a muerte, más ahora hemos pasado de muerte a vida. ¿No te alegra eso? Ya no eres la persona condenada, no eres la persona despreciada. Hemos pasado de muerte a vida, de esclavo a libertad. ¿A qué más hemos pasado? De personas ordinarias a ser personas extraordinarias, porque las manos del Señor hace joyas preciosas, obras de arte, dice su palabra, creados para buenas obras. Para eso nos crió y para eso nos moldea, para que hagamos buenas obras. Tu vida no tiene que ser una vida ociosa. Tu vida tiene propósito en los planos del Señor contigo. Aleluya. Pasamos de las tinieblas a su luz admirable. Pasamos a ser personas comunes. Dice la Biblia, una persona común es aquella que no reconoce. Pero a ti ya te rompió. A ti el Señor ya te formó. Pasamos a ser personas que hermosas. Dice en Daniel 1:20, cuando dice que fue Daniel y sus compañeros y el rey de ese lugar los gobernó con los muchachos de Babilonia. ¿Y sabe qué dice la palabra? Dice que los encontró 10 veces mejor que los muchachos de Babilonia. ¿Por qué tú dices que no sirves para nada? Tú eres 10 veces más que los del mundo, porque donde está la gracia de Dios, la gracia te da un valor incalculable, 10 veces mejor que los muchachos de Babilonia, en todo, aleluya.
Así que, hermano, no te quejes, digas, es que yo soy feo, fea, es que yo soy flaco, soy gordo, soy chaparro, soy alto. Este es como usted, el Señor te ha hecho precioso delante de sus ojos. Tú eres una persona preciosa, tú eres una persona hermosa, porque fuiste comprado y lavado con su sangre. Y él dice, el que viene a mí, no me eche fuera, él no te va a ver, a uno viene a otro, no, para él, todos son hermosos, porque todos fuimos lavados con su sangre. Aleluya. Así que habrá alguna razón por la cual estés caminando con la cabeza hacia abajo. No, hermano, tú tienes que caminar en lo que tú eres. Eres un hijo de un príncipe. Los príncipes, ¿sabes cómo caminan? Con la cabeza en alto, caminan bien, no cabizbajo, porque tu mirada no está en el suelo, tu mirada no está como las gallinas que se quedan para abajo. No, Pablo, sigue con Cristo nuestra vida, que ser lágrimas, que Cristo sentado. Aleluya, tu mirada tiene que ser arriba. El salmista decía, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Entonces, hermano, vivimos como si nuestra fe estuviera fundada en un ritual, como si nuestra fe estuviera fundada en una tradición, en una religión, pero nuestra fe está fundada en los cielos y la tierra. Aleluya. Su fe es fundada en aquel que murió en la cruz, fue sepultado y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Esa es la fe en quien tenemos nosotros nuestra esperanza. El Pablo dice, no tenemos una esperanza, pero que yo es que me iba a llevar con él y él lo va a cumplir. Porque él no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Aleluya. Saben, me cambiaron el canto. Está bonito también, en muchas cuentas tengo con el Señor, pero el canto que yo les había pedido es, ahí quiero ir, y tú, nos hablan de una ciudad donde no hay llanto, donde no hay tristeza, donde no hay dolor. El Señor haya prometido que nos vaya a prendida, donde la muerte puede llegar. Aquí todo el tiempo estás en peligro, aquí todo el tiempo estás preocupado. Pero no es el lugar, no hay preocupación, y no hay promoción, aquellos que no confían. Él no es hombre, de hombre, que te monta, y entonces con apláudele porque él es digno de toda honra y de toda gloria. Nuestra fe no está fundada en algo falso. Nuestra fe está fundada sobre una roca, y esa roca se llama Jesús de Nazaret. Caminamos, se nos olvida lo que Él hizo por nosotros. Se nos olvida cuando vienen las enfermedades o vienen las amenazas de muerte. Se nos olvida que somos hijos del Señor. Aleluya. Cuando en Proverbios 5, verso 21, no lo pongo, realmente se los voy a decir. Dice que sus ojos están mirando por donde caminas. Sus ojos te siguen cuando te levantas, cuando te acuestas. Sus ojos te corren y hacen que tú das. Y en segunda de Crónicas 16:9 dice, los ojos de Jehová contemplan la tierra para estar a favor de aquellos que le temen. Tú nunca, aunque te sientas que estás en peligro,
Hay alguien más grande contigo que te está vigilando. Dice la palabra, mayor que está conmigo. Quizás tu vida y las armas que Él tiene. Tú tienes algo más poderoso. Tú tienes la gloria del Señor. Corra, vasaya, la vasira, la machanda y abasí. Tienes al Señor de tu lado. El apóstol dijo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El sabio sabe en las noches cuando se levanta, es Dios quien le está hablando. Quiere tener intimidad contigo, quiere hablar contigo a solas. Hay un momento que lo dice el Salmo 133, donde nos dice que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, como estamos ahorita y estamos alabando juntos. Pero hay un momento en que te quieren privado con Él. ¿Y sabes para qué? El sabio sabe que cuando busca a Dios se levanta a las madrugadas. Dice Job 8, 5, 6 y 7. Eso sí quiero que lo pongan, se los diría, pero yo quiero que ustedes lo vean con sus ojos, para que se den cuenta lo que pierdes cuando no te levantas a tener esa intimidad con Él. El sabio lo hace porque sabe el beneficio que tendrá en su vida. Vamos a ver Job 8, 5, 6 y 7. 3 versículos solamente vamos a ver. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente nadie se despertará por ti, y ya próspera la morada de tu justicia, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu posterior estado será muy grande. Aleluya. Si tú de mañana, de madrugada, buscas al Omnipotente, Él se despertará por ti. Busca el té dormido. Él no duerme. Él es espíritu. Los que dormimos somos nosotros. Dice, Él se levantará. Y si eres recto delante de Él, si tu estado primero es muy pequeño, si no sé nada, lo que está diciendo, si no tienes conocimiento de nada, te va a dar sabiduría, te va a dar conocimiento, te va a engrandecer, pero gracias a hablar con Él. Job 22, 21 dice, vuelven a amistad con Él y por ello te irá bien. El sabio sabe que cuando es amigo de Dios, tenemos historias de hombres que caminaron con Dios y dice que Dios se los llevó para no ver muerte. Caminaron siendo amigos, caminando los 365 días del año, caminando con Dios. No caminaron con Él simplemente el domingo, toda la semana estaban con trabajo, donde quiera que estaba, la presencia de Dios estaba con ellos, todos platicaban con Él. El sabio sabe todo eso, porque muchas veces queremos ser personas como un árbol sembrado junto a las riberas de los ríos, que siempre se mantenga verde, pero el sabio tiene que saber, para que ocurra eso, solamente la meditación en la palabra. Sabe que el diablo ha imitado a Dios y hay muchos que en meditación allá en el universo, no sé cuántas cosas. La Biblia te dice que tienes que meditar en la ley de Jehová, que sea tu delicia de día y de noche. Aleluya. El Salmo dice, este será como árbol plantado, que los frutos de los ríos, su hoja permanece verde, todo el tiempo cuando su fruto, su tiempo y su hoja nunca están en ese árbol. Y usted puede ver donde hay agua, es muy obvio porque los árboles están bien, que están verdes, cuando no hay agua, están secos los árboles, aunque estén verdes, y hojas, no les da para tirar todo.
Y la Biblia dice que el cristiano así será como ese árbol que está alimentado siempre. Y irán a ti, tendrás palabras, problemas, tendrás dificultades, en el domingo, hay paz en medio de la tormenta. Aleluya. ¿En qué? Porque tu delicia es la ley del Señor. De las cosas en las cuales el pueblo del Señor falla mucho, pues como el pueblo de Israel en el Sinaí, sabe que Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que se santifique, porque voy a bajar al monte Sinaí, voy a hablar con ellos. Dios quería no solamente hablar con Moisés, Dios quería hablar con todo el pueblo. Pero ¿sabe qué hicieron? Usted lo sabe. Tuvieron miedo y le dijeron a Moisés, habla tú con Dios, nosotros no queremos. Hoy en día los cultos de oración es poquita gente porque no quieren hablar con Dios, no quieren ser amigos de Dios. Creen que solamente los pastores son o los líderes son los únicos que tienen la responsabilidad de hablar con Dios. Habla ustedes con Dios, hablen con Dios, no quieren hablar con Él. Eso es lo que sucede, pero te estás perdiendo algo grande. Tanto hijo o hija es el pastor como la pastora, como lo eres tú también. Tanto aman los pastores, te aman tú también. Y así como quieren la comunidad con él, quiere trabajar contigo. Aleluya, él quiere. Jesús le dijo al pueblo de Israel, ¿cuántas veces quise juntarse como de gallina, tantas pequeñas y nunca quisiste? Cuando no, la Biblia te lo dice claramente, no solamente hay un versículo, hay una infinidad de pasajes donde te estoy diciendo, vengan en todo tiempo, y el hogar es hablar con Dios, estar permanente con Dios, que no nos puedes volver un año sí, o mejor un año sí, otro año no. Hay que estar en el día de tu vida, hables con Él, dice la palabra que cuando fue hermano, el hombre y la mujer, él hablaba con ellos a la luz, conversar y escribir con ellos. Eso es lo que quiere hacer en estos días el Señor. Ay, sea su amigo, ser tu amigo, tu amiga. Ellos saben lo que dice la Escritura. Por ello te bien. Muchas veces queremos ser bendecidos y Dios lo quiere hacer, pero queremos ser bendecidos de la manera equivocada, no de la manera como Él dice. Su palabra dice, acerquémonos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Da un paso y dile, Señor, aquí estoy. Y Él contestará y te dirá, aquí está mi hijo. Y caminarán juntos de la vida. Si Dios no concluye bien, ay, como dice el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová el Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando camines con el Señor en todos los días de tu vida, no va a haber ningún atemorizarte. Aleluya. Ahora sí te estás dando cuenta cuando caminamos como sabios y cuando caminamos como necios. Si sigues rechazando las ofertas de hablar con Dios, estarás caminando como necio, no como sabio. Hoy en día
La mayoría están caminando como necios y no como sabios, porque no aprovechan el tiempo. Dicen, dejen las cosas para mañana. Tú no sabes, el día de mañana tendrás vida. Tú no puedes saber si lo que dejaste es mal puesto. ¿Sabe? Hay muchos testimonios de personas que se han muerto y Dios los ha regresado hacia atrás. ¿Sabe? Algunos están en el infierno. ¿Sabes por qué? Porque no arreglaron sus cosas en vida. Las cosas se hacen ahorita que tenemos tiempo y vida para arreglar el lugar y me vas a ir. Las cosas no se arreglan cuando alguien se murió. Las cosas se arreglan cuando tienes vida. Pero hay vida y esperanza. Y si hay esperanza, tienes un lugar allá arriba, pero ese lugar tienes que, desde ahorita, empezar a caminar de acuerdo con lo que él te ha dicho. ¿Y cómo vamos a saber? Dice el pasaje que leímos, conociendo la voluntad de Dios, no ser insensatos, sino diligentes para saber. Usted sabe cuál es la voluntad de Dios. A veces no escuchamos su voz, pero aquí te está diciendo, pero si tú eres alguien que no te gusta leer, estás caminando como necio. Aquí está el consejo. Aquí te dice cómo tienes que caminar, qué cosas tienes que hacer. Muchas veces dice, yo pienso que las cosas son así, no te equivoques más. Es como la palabra dice, si no te va a pasar lo que le pasó a los sacerdotes jóvenes. Ellos creyeron que estaban en lo correcto y no tomaron fuego del altar, le prendieron en otro lugar, sacaron fuego de otra parte, no de donde Dios había dicho. Hay detalles que vienen establecidos ya, cómo tienes que hacerle, y esos están aquí. Y esa es una de las cosas que las iglesias modernas de hoy en día no quieren leer la palabra, no se quieren recordar. Todos los que tienen una carrera, que la están ejerciendo, porque ellos trabajan en lo que están haciendo, porque si no, no las podrían hacer. ¿Cómo tú vas a obedecer los mandamientos del Señor si no los conoces? Tú no puedes caminar a ciegas. Hoy ahorita en los celulares puedes descargar Biblia y en lugar de escuchar chismes de mercado, ahí salen diciendo, escucha la palabra, si no la sabes, apréndetela. Ellas te van a hacer sabio para la salvación. Ellas te van a hacer sabio para tomar decisiones, sea en el trabajo, sea en tu casa, en donde quiera que tú andes. Es aquí donde vas a encontrar la sabiduría. Dejemos esa pereza ya. Dios quiere que seas ignorante en las cosas que vienen, porque no se va a ese lugar solamente con escuchar el mensaje y con venir una vez aquí. Se va a ese lugar donde tú caminas una vida delante del Señor. Pues aquel que vino, que se apartó, dice la Biblia, el que persevere hasta el fin, este será que salvo. Y para perseverar en el camino, tú tienes que tener la sabiduría de Dios. Y sabes que cuando la sabiduría de Dios está en ti, no puedes retroceder. Jeremías quiso hacerlo. Él dijo, yo no voy a hablar de ti, yo quiero hablar contigo. Y él dijo, yo no más voy a hablar de ti. Pero la gracia de Dios estaba en Jeremías y él se resistió y dijo, ¿sabe qué? Lo intenté muchas veces y no pude, porque había un fuego, me aleluya. Gracia está en ti. No va a haber diablo ni desánimo, pues te la pueden quitar. Aleluya. No pudo hacerlo y él declara, ese fuego que tenía metido no lo pude sacar.
no pude vencerte. Él pensó que podía enfrentar a Dios, pero el profeta tenía la gracia de Dios, tenía la sabiduría de Dios. No quieras retroceder, esa gracia no te va a permitir, porque la gracia de Dios y la sabiduría es la que te llevará hasta el final. Aleluya. O si les falta sabiduría, Santiago dice, pídasela a Dios y Él se la va a dar. Y necesitamos la sabiduría de Dios en todo momento, porque dice la palabra, aquel que escucha el consejo es sabio. Y escuchar el consejo es que yo sepa lo que Dios quiere que yo haga a través de su palabra. Y si a mí no me gusta leer, ¿cómo me voy a enterar de lo que Dios quiere que yo haga? Voy a seguir caminando como necio. Y la palabra dice que los necios no llegarán allá. Entonces, ¿cómo tenemos que caminar? Los sabios, aleluya. Hoy en día reprende uno a los nietos, reprende uno a la juventud. No nos gusta que les den consejo. Ellos creen que están en lo correcto. Y la palabra es clara. Dice, el que oye el consejo es sabio, mas el que lo desecha es necio. ¿Y qué es lo que viene de una persona necia? Dice, es quebrantado. Sus huesos se secan. Pero cuando tú eres sabio, las cosas son diferentes. ¿Cuántos sabios hay aquí ahora? Aleluya. Tienes que ponerlo por obra. Ya nomás tienes que caminar ignorando muchas cosas. Estos sacerdotes jóvenes, si ellos hubieran llevado, Moisés le dice a Aarón, esto fue lo que habló Dios, y cuando te acercaras a él, tenías que ser reverente a su presencia, a su mandato. Dice, esto fue lo que habló Dios diciendo cuando los sacerdotes se acercan. Mi nombre tiene que ser reverenciado. Cuando llegamos a un lugar, sabe que mi mente no puede estar allá en el negocio, mi mente no puede estar allá en la playa, mi mente no tiene que estar allá con los amigos. Si hoy venimos con los problemas allá afuera, mi mente tiene que estar en escuchar el mensaje del Señor. Dice que en el libro de Jeremías, ellos estaban atentos desde la mañana hasta el mediodía. Eran niños, gente grande, todos estaban atentos. Pero en otras iglesias, usted ve que se recoge un montón de cosas, bolsitas de sabrita, comen pan, comen varias cosas. Hay un tiempo para comer afuera. Aquí es sagrado el lugar donde alabas a Dios. Y Dios dijo, mi santuario tendréis en reverencia. Tenemos que aprender que cuando vienes a adorar a Dios, tu mente, dice el apóstol Pablo, que tenemos espíritu y cuerpo dispuestos tres deben ser irreprensibles cuando viene el Señor. Tu mente, tu cuerpo no puede estar quitamente volando por allá. Tu mente tiene que estar allí junto con tu cuerpo, tu espíritu. Tiene que estar atento a lo que el Señor te está hablando. Tiene que haber un sabio. ¿Sabe eso? Sabe que cuando presidente, porque cuando estamos alabando al Señor, los cielos y la tierra tienen que postrarse cuando se menciona el nombre de Jesús. Aleluya. Nos ha dado una identidad. Sabemos quiénes somos, para dónde vamos. A veces el cristiano no sabe, tiene dudas. Decir, ¿de dónde será cierto que estoy en el camino correcto? ¿Será cierto que
estoy bien, y más si allá afuera te dicen estamos equivocados, pero tú estás en el camino correcto. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. No estamos en un camino equivocado. Jesús es el camino, Jesús es la vida, y Jesús es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Todos los que estamos aquí, porque estamos aquí, porque un día conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres. Nos hizo libres no para hacer lo que nosotros queramos, no es libertinaje, es libre para poder adorar con esa libertad. Anteriormente eran esclavos del pecado. Dice Isaías 59, 2, que el pecado nos apartó de Dios y había una muralla entre Dios y nosotros. Por esa muralla se cayó. Fuimos perdonados. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Tú eres una nueva persona, pero no eres la persona vieja, mañana, en el mundo. Ahora eres una criatura nueva, nacida espiritualmente, un hijo que fue adoptado, dice el Evangelio de San Juan 1:12. Los suyos vino, más los suyos no le recibieron, más a los que le han recibido nos da el derecho de ser hijos de Dios. Quizás no tengas casa, quizás no tengas tierras, quizás no tengas coches, quizás no tengas cuentas bancarias, pero tienes una herencia. Las herencias por las cuales la gente aquí se mata en la tierra son perecederas, pero la herencia, dice Romanos 8:16, que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. Somos hijos de Dios y como hijos somos herederos del reino de los cielos. ¿Sabe? Esa herencia que el Señor te prometió no es una herencia temporal, es una herencia eterna. Se ve, es perecedero, que no se ve, es eterno, aleluya. Eso es lo que preparado para ti. Eso es lo que Dios preparado para ti. No puedes perderte esa herencia. La gente se pelea aquí por las herencias y tú ni siquiera haces nada con el diablo cuando te quiere dar de esa herencia que Dios te ha. Los hombres prometen herencias y a veces no las dan, pero dice la palabra, Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Él te va a dar una herencia y Él te la va a dar, pero tú tienes que caminar creyendo. Si tienes el Señor, ¿cómo vas a caminar de aquí en adelante? Seremos sabios, no como necio. ¿Cómo tenemos que caminar hoy? Somos sabios, no como necios, porque la sabiduría que tenemos no nos la ha dado el conocimiento humano, nos la ha dado Dios. Una sabiduría que sobrepasa todo entendimiento. Por eso a Daniel y a sus compañeros, 10 veces mejores. El mundo no puede tener esa sabiduría que tú tienes. Y así te sientes peor y menos que los de allá afuera. Tú no eres menos que afuera. Tú eres, y no puedes compararte con la gente que espera allá afuera. Tú eres una pieza única. Tú eres hechura del Señor. Tú eres copia. Tú eres original. Tú no puedes imitar a los de afuera. Tú tienes que imitar a tu maestro. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. No cuesta trabajo ser sabio. Es reconocer, sabe hoy en día los que no escuchan a veces los hijos. Hoy la juventud no quiere escuchar el consejo.
de los padres y de las personas grandes. Gente ya lo saben todo, porque salieron de la preparatoria, porque ya tuvieron una carrera. Pero sabes, nunca van a tener la sabiduría, aquella que solamente viene de Dios. Que la sabiduría que te da Dios te trae humildad, te trae paz, te trae diferencia entre los demás. Aunque no tengas posesiones, pero si tienes la sabiduría de Dios, dijo el apóstol Pablo, si estamos en Cristo, estamos completos, no nos falta nada. A veces buscamos esto, buscamos aquello, solamente son cosas temporales, pero el Señor es lo más grande que tú puedas tener. Sabe que a mí me impactan los testimonios de personas que están siendo convertidas al Evangelio en esos países musulmanes donde el Evangelio está cerrado. Allá convertirse al Evangelio es pena de muerte, es ser exiliado de su nación, hay un asesinado por sus propios familiares. Allá convertirse a Cristo es renunciar a todo, a herencia, a familias, amigos, a tu nación, a ser encarcelado. Y muchos saben que están diciendo, prefiero a Cristo, porque Él es fiel, porque Él está conmigo, porque Él me prometió lo que yo sabía. Porque hoy los hombres, el ser humano, está atando con ese tipo de dogmas, con ese tipo de tradiciones, con rituales que solamente atan a las personas. Y Jesús te trajo libertad para que ames, trajo libertad para que sepas caminar en esta vida. Aleluya, y la libertad que Él te da no tiene precio, no tiene comparación. Esa libertad sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. Y con eso quiero terminar. Pero quiero decirte, hermano, si tú quieres ser sabio en todo tiempo, en lo que tú vayas a hacer, aunque ya lo sepas, tú no puedes decir, yo lo sé hacer. Empezar es una cosa. Cuando tú no escuchas el consejo de allí, le estás diciendo a Dios, yo no te necesito, puedes solo. Pero cuando vienen las dificultades, hay cosas que no las podemos lograr solos. Hay cosas que solamente Dios las puede sacar de ahí. Hay cosas que solamente Dios es el único que nos puede ayudar. Aquí hay personas profesionales y yo los respeto mucho, pero en todo eso, ellos necesitan al Señor, la sabiduría de Dios, porque lo que ellos tienen no les alcanza. Necesitan tener ese conocimiento, sabiduría de Dios para continuar caminando en este mundo. Y entonces cuando tengas esa sabiduría y la empieces a poner por obra, como le dijo a Josué, mira, esta palabra, átalas en tu cuello, que no se te olviden al levantarte, al caminar, donde quiera que andes, no se apartará de ti esta palabra de la ley, porque cuando la lluvia te diga, oye, te saldrá bien. Muchas veces queremos que las cosas nos salgan bien a nuestra manera. No es a la manera tuya, es a la manera de Dios. Yo les doy un testimonio. En una ocasión, Dios se manifestó de una forma y eso solamente Dios lo puede hacer. Hay compañías que tú no puedes venderle si no es factura. A mí, hay una empresaria de Morelia que tiene villas allí en David Grant y fue al vivero y dije, me gusta esto y esto y esto, y cogió todas las plantas, varios villanos y los jardines allí. Oye, me gusta conocer, esta empresaria tiene cadena de hoteles, pero ¿sabe qué hice? Le digo, Espíritu Santo, enséñame cómo hacer este trabajo. Yo no sé, no conozco los gustos de esta señora, pero tú conoces.
A las personas cuando se levantan, cuando se acuestan, aún lo que van a decir tú ya lo sabes. Enséñame, dime cómo hacerle. Después de que oré, empezamos a trabajar. Cuando terminamos el trabajo, le dije, díganle a la patrona que venga, ya está. Y viene y se para. Se quedó viendo por allá, por acá. Dice, no me gustó. Me encantó. Estoy fascinada con este trabajo. Quizás si yo hubiera dicho, yo tengo 20 años de experiencia y me voy a apoyar en la experiencia que tengo, no hubiera quedado bien, porque la experiencia no te alcanza. Y sabes, no fue todo, porque yo hablé en ese momento a alguien que me iba a pasar una factura y me dijo, te voy a, parte del IVA, te voy a cobrar el 30% de lo que vas a ganar ahí. Pero ella escuchó. Dice, ¿tiene problema con la factura? Le digo, sí. Dice, espérame. Le habló a su contadora, dice, le voy a subir para que escuche. Oye, me acaban de hacer un trabajo y qué problema hay que no me den factura. Y eso no es, porque todas las compañías necesitan facturarles. ¿Y sabes qué dijo la secretaria? Ninguna señora puede pagarle en efectivo. Entonces agarró una chequera, hizo unos cheques, pero espérese, me dice, espérese. Le habló a su chofer, voy al banco y cambia para que le traigas en efectivo al señor, para que le pague a su jefe. Cuando tú te sometes, por eso dice la palabra, en Isaías 57:15, así ha dicho el alto y sublime, el que habita en la altura y en la eternidad, pero también estaré con los quebrantados de corazón. Aquellos que le dicen, Señor, yo no puedo caminar solo, yo te necesito. Yo si voy al mercado, Espíritu vamos, yo no sé con qué me voy a encontrar allá, voy al trabajo, vamos, me regreso a la casa, vámonos a la casa, donde quiera me voy a acostar, vamos a dormir. ¿A quién le vamos a hablar hoy este día? Tenemos que reconocer, cuando tú lo haces así, es por eso que el profeta Isaías dijo, el quebrantado de corazón es aquel que le dice, Señor, yo no me basto solo, yo quiero que tú me ayudes, porque muchos se están apoyando en su conocimiento y no basta. Tú tienes que ser sabio con lo que el Señor te diga que hagas. No solamente en esa vez he visto la mano patente del Señor ahí cuando tú reconoces, cuando tú le dices, no soy suficiente, necesito. Y Él dice, clama a mí, yo te voy a responder. Quizás tú agarras tu teléfono y empiezas a pedir ayuda y nadie te contesta, suena ocupado o te manda buzón de voz, pero cuando le llames al Señor, Él te va a decir, estoy ocupado, no va a hacer nada, sino que Él te va a decir, aquí estoy, las 24 horas está, dice, clamen los justos, Jehová los oye, sus ojos, dice, están atentos al clamor de los justos, ponte de pie. Aleluya. ¿Cuántos sabios hay aquí? Aleluya. No podemos ser necios porque los necios no entran al reino. Tenemos que ser sabios. No importa si tú tienes una profesión, tú tienes que decirle al Señor que te dé esa sabiduría para caminar en un mundo hostil, un mundo de dificultades, un mundo de problemas. Le digas al Señor, y caminar de acuerdo a tu voluntad, y Él te hará caminar, porque Él es fiel. Clama a mí, yo te voy a responder. Él no dijo, cuando me hables, yo no te voy a oír.
Él dice, yo te voy a responder cuando tú necesites una ayuda de parte mía. Y sabe, dice la palabra, habrá algo imposible para Dios. No hay nada imposible que Él no pueda hacer. Aleluya. Él es todopoderoso. Él no está limitado. ¿Qué es lo que tú no puedes hacer? Él sí lo puede hacer. ¿Qué es lo que te cuesta? Dile que Él te ayude y Él lo va a hacer. En Proverbios 6 nos dice, reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus pasos. Tenemos que caminar en este mundo reconociendo que el único que nos ha dado vida es Él, el único que nos ha dado su gracia es Él, que nos dio una identidad cuando no valíamos nada, pero que ahora tenemos luz, somos joyas de gran precio, porque no fuimos comprados con oro ni con plata, sino con su sangre preciosa. Recuerda, no eres cualquier persona, tú eres una obra de arte de parte del Señor. Tú no eres una copia, tú no puedes compararte con los demás, tú eres único y única. Dios te hizo único y única. Y antes de que tú nacieras, dice, Él ya te conocía. Antes que nacieras, Él planeó que tú estuvieras escuchándole. Él planeó que le adoraras, que dice su palabra, que fuimos creados para alabanza de su gloria. Aleluya. Algo desconocido para Él no hay. Hoy declaro en este día que hay libertad para los cuerpos enfermos. Hoy declaro en el nombre del Señor que hay libertad para esos cuerpos enfermos. En el nombre de Jesús, la sangre que vertió la cruz del Calvario, hay poder en esa sangre. Es suficiente para libertar, es suficiente para restaurar, es suficiente para sanar, es suficiente para hacerte libre. Toda enfermedad esta hora el precio fue pagado en la cruz del Calvario y por el precio y le damos los cuerpos en el nombre de Jesús que me fuera toda enfermedad en los cuerpos y de salud para las vidas hay libertad de adicciones, de alcohol, de drogas, vicios, hay sanidad, hay liberación de esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Aleluya. Hay libertad en el Señor, hay libertad en esa sangre, hay libertad para sanarte, hay libertad. Solamente tienes que creerlo, solamente tienes que saber quién eres tú y quién es el que te salvó. Oh, Rabajasira, la basanda y abasí.